Estoy acompañada de un bon vivant, un sibarita, un extraordinario galerista y un personaje que ha hecho crecer no solo la cultura en México, sino en América Latina. Se trata de Alexis Kovacevic, quien es el invitado de hoy en Pieza Única. Bienvenidos todos, yo soy Cristina Belfu y no se despeguen de este podcast. Alexis, ¿cómo estás? Pues bien, después de esa presentación creo que es demasiado. Acuérdate que mi ciencia es el rock and roll. Entonces, Bueno, olvidé decir que es rockero también, bon vivant, digamos, porque pues me gusta siempre, a medida de lo que se puede tomar un poquito lo mejor de la de vida. lo que la vida te da y que te dio. Más nunca he sido una persona de excesos, de nada Bueno, de pero ese el bon tipo de vivante no cosas. necesariamente es de excesos, ¿o sí? Bueno, es que la palabra bon vivant se considera así como alguien que Un se la poco vive en exceso. clubs y viajando por todo el mundo, que no es mi caso, ¿no? Ya, bueno, un Yo, poco sí, viajar por todo el mundo pienso que un poquito, ¿no? pues no tanto, no tanto, pero sí dar la vuelta, digamos, dar el rol. Cuéntame, ¿quién es Alexis Kovacevic? Ay, pues es una pregunta un poco rara, pues que me la preguntes a mí, pero bueno, Alexis le tocó nacer en Chile, en Santiago de Chile, y después, pues la vida le dio el regalo de invitarlo a este maravilloso país de México, donde decidió nunca más salir de aquí, porque como decía nuestra amiga Chabela Vargas, ¿no? Los mexicanos nacemos donde se nos ocurra. Ujú. Bueno, decía otra cosa, Un poquito más fuerte. pero pues sí, entonces yo nací en Chile, pero llegué a México en 1974, no, 75, perdón, pues por razones no tanto políticas, sino intelectuales. Mi padre, que siempre fue un gran cineasta, empezó a seguir la trayectoria de Salvador Allende cuando fue electo presidente, porque en Chile, que es un país que siempre ha sido de derecha, de repente el hecho de que democráticamente haya sido escogido un presidente de izquierda, pues, muy poco en el mundo, fue un caso casi único en ese entonces, porque generalmente los gobiernos un poco de izquierda o de un socialismo light, Allende era un poquito más fuerte que light, Sí. pero eran por otras medidas, ¿no? Por revoluciones, por las armas, como en Cuba, como bueno, en Francia, en Rusia, en todo lo que sabemos, ¿no? China. Y entonces mi padre, pues como un antropólogo social, digamos que no era antropólogo social, decidió seguir en los pasos de esta cosa tan rara que había sucedido ahí. Y pues bueno, después cuando Allende es asesinado fríamente y crudamente por los militares, por Augusto, encabezados por Augusto Pinochet, ellos empiezan a perseguir absolutamente a toda la gente relacionada con él. Wow. Y los primeros, digamos, en ser, en el mundo en general, en ser perseguidos y ser silenciados, pues son los artistas, los intelectuales, escritores, músicos y todo lo que tienen la capacidad de que a través de su arte, pintores, todo lo que tenga que a través de su arte pueden manifestar y unir masas. Entonces es lo primero que callan. Lo primero que hace un gobierno de dictadura militar es quemar las quemazones de libros que hacían inmensas, gigantescas en las calles, cualquier cosa que tenía relacionado con Allende o con el socialismo, digamos, o con una cosa así, lo quemaban, hacían unas quemas públicas. Fue una época muy fuerte en Latinoamérica en general, porque Chile no fue el único país que vivió ese acontecimiento de las dictaduras, ¿no? Ese También, proceso. claro. Entonces tu papá tiene que salir de Chile. Mi padre tiene que salir de Chile y mi madre y yo, a pesar de que no estaban juntos, pero mi madre siempre lo apoyó. Son amigos desde que eran niños, ¿no? Se conocieron a los 12 años eh, y se divorciaron como a los 13. No, pero entonces, pues mi madre siempre acompañó y ayudó a mi padre mucho en la parte del cine y todo esto. Ella era editora y digo, sigue viva, pero era lo que se dedicaba. Ujú. Eh, entonces mi padre pues decidió sacar a mi madre y a mí, que en ese momento éramos solamente dos hermanos, ahora ya somos como conocidos como cinco. Ok. No, los quiero mucho a todos mis hermanos. Y, eh, y entonces, pues bueno, pues salimos y llegamos a México por medio de la embajada, todo un proceso bastante largo. Primero sale mi padre, luego
como un año después salimos mi madre y yo, y todos llegamos a México y nos establecimos y poco a poco pues fuimos creciendo. Yo ya llevo 51 años viviendo en México, nunca volví a vivir a Chile. Cuando sale Pinochet del gobierno después de 20 y tantos años de dictadura militar, muchos chilenos en todo el mundo que habían salido por los mismos motivos regresaron a Chile, pero mi familia decidimos quedarnos en México, a vivir en México, y muy agradecidos. Yo creo que en cierto modo, no sé, Dios nos citó en este país lleno de tanta cultura, tanta historia. México para mí siempre ha sido como que el ombligo del mundo, en todo sentido, ¿no? Alexis, ¿y cómo fue esa salida? ¿Cómo saliste de tu país siendo un niño con tu madre? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, es una historia pues bastante complicada, porque primero estuvimos en la Embajada de México, estuvimos asilados, mi padre estuvo 9 meses, mi madre y yo estuvimos como 4, porque primero nos dan la salida a mi madre y a mí, el salvoconducto que se llamaba. Entonces, no podíamos venirnos a México, una señora joven, una mujer más como mi madre, que era así media la onda princesita, con un niño a una ciudad tan grande, tan monstruosa como México, ¿no? O sea, imagínate. Pero tampoco podíamos quedarnos en la embajada porque si ya nos habían dado la salida, le estaríamos quitando el espacio, porque éramos 350 personas viviendo en una casa, porque la casa del embajador era una casa así como de las lomas, grande, pero nunca diseñada ni preparada para recibir 350 personas, comiendo, durmiendo, yendo al baño. Ahí tú veías de todo, de cómo se hacían los hijos y cómo nacían los hijos. Ay, Dios. Te tocaba ver, claro, pues de todo, y gente entraba y salía, porque cada semana había una lectura en el hall de la casa de los salvoconductos, de las salidas. Entonces juntaban a todos los asilados y el agregado militar, el capitán Carrillo, nos leía todo, la gente que tenía el permiso de salida. Y en una de esas leídas salimos el nombre de mi madre y yo. Entonces fue toda una cosa bastante complicada para poder sacarnos de la embajada sin que realmente existiera un registro. Y entonces, con ayuda del embajador Gonzalo Martínez Corbalá, quien siempre nosotros respetamos y fue un gran amigo, que mi padre lo conoció en México cuando acompañó a Allende en la película Chile, el gran desafío, cuando Allende fue al mundo a denunciar todo el boicot político que estaba existiendo contra su proyecto en Chile. Mi padre viene a México cuando es la época de Echeverría, y Allende lo recibieron aquí, digo, no quiero sonar raro, pero como el Papa, o sea, era una cosa impresionante, las calles, todo, y todo está filmado en esa película, que la pueden ver, está en YouTube. Sí. Yo recuerdo a algunos profesores de la facultad que conservaban la grabación del último discurso de Allende, que la dio por la radio. Claro, pues Y bueno, sí era un acontecimiento muy especial. Fue muy fuerte. Es que Allende fue un personaje realmente especial en la historia de Latinoamérica. Sí, claro. Fíjate que Chile no es un país, digamos, la verdad, importante comparado con México, ni mucho menos, pero tiene sus chispazos. Sí, ¿no? Claro, por ejemplo, Chile es, pues creo que el único país del mundo que ha tenido 2 premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Sí. Y Chile también tuvo una cultura prehispánica bastante peculiar. No hacían pirámides y esas cosas, pero siempre hubo una conexión con los incas, entonces sí lo pudieron haber hecho, pero como Chile es un país tan austral, tan lejano, de hecho la palabra Chile en la lengua mapuche o araucana, se les llaman araucanos porque son los que habitaban la zona del Arauco en Chile, pero su nombre es mapuche. Ellos se caracterizaban por cosas especiales, ellos siempre se establecían en un lugar y luego cuando se daban cuenta que ya empezaban a consumir su entorno ecológico, digamos, se mudaban para darle la oportunidad a la tierra que se recuperara. Y no eran precisamente nómadas, porque nómadas es gente que va viajando, sino ellos cuando sentían que ya habían consumido un poco los bosques, la tierra, todo, boom, le daban la oportunidad y se mudaban y empezaban de nuevo en un lugar nuevo, y así ese lugar que dejaban se empezaba a recuperar. O sea, tenían esos, por ejemplo, el vocabulario era muy extenso. Yo creo que de ahí viene un poco en la onda de
de la literatura chilena. Han habido grandes artistas en general. Es un país que antes de toda la conexión que existe ahora, que no existía, era muy aislado. De hecho, te digo, de la lengua mapuche, la palabra se dice chili, quiere decir el fin del mundo. Mira, qué bonito. Claro, y dice muy historia. Es un país bastante bonito para visitar. Yo no sé si volvería a vivir, la verdad. Oye, ¿y cómo encontraste México? ¿Qué fue tu primera impresión cuando Pues llegaste aquí? fue un shock Ajá, cultural muy grande, sí. porque en lo que me entraba a la escuela y todo, por ejemplo, en Chile no existían estas murallas gigantescas que existen en México, de piedra, que tú nunca sabes lo que hay atrás de esa muralla. En Chile es un poco más como el estilo, ¿cómo te diré? Pues más europeo, más que las casas no tienen estas bardas, tú puedes ver, tienen la clásica cosita esta blanca o unas puertas, pero no. Aquí cuando llegué a mí me impresionó mucho porque la primera casa que llegamos era en el Desierto de los Leones. Entonces eran muros y muros y muros y muros de piedra y nunca sabías, yo nunca conocí a mis vecinos cuando llegué a México, nunca. En cambio en Chile, el vecino era parte de la familia y los amigos de la cuadra, digamos, que allá les decíamos los del barrio, la pandilla del barrio, nos juntábamos todos los días, pero aquí me costó mucho. Tuve como un año, ahora sí que guardado tras esos muros, hasta que empecé a ir a la escuela y me empecé a relacionar y todo, pero fue como un shock cultural muy grande porque es demasiada la historia que tiene México. Ujú. Entonces ese peso se siente, aunque no la conozcas, pero se siente mucho esa historia de este país, que es única en el mundo. México ha tenido una cultura muy desarrollada prehispánica, digamos, bueno, te hablo de los olmecas, Ujú. que fueron los padres, y de ahí se empezó a desarrollar toda la descendencia. Paralelamente un poco los mayas, una cultura impresionante que no existe, o sea, ni en Egipto, yo creo, porque es una cosa por el estilo. Después sufrió la conquista, Ujú. la injusticia de la conquista, de la manera como fue conquistado todos esos pueblos inmensos y transformados a la fuerza en casi toda Latinoamérica, pero que en México fue muy fuerte. Después vino el movimiento de independencia. ¿Cuántas llevamos ya? Como tres, ¿no? Y después de la independencia viene la revolución y en el camino pues viene todo esto. Por eso ahora estamos en la cuarta transformación, ¿me entiendes? Ya, De ahí viene el nombre un el poco, nombre, ¿no? claro, de los cambios que ha tenido México. Entonces México es un país muy rico en historia y que tú cuando eres fuera, de afuera y sobre todo niño, pues llegas como una esponja y empiezas a absorber tanta información, tanta cultura y tanto arte, ¿no? Porque Claro. aparte todo va de la mano con el arte, ¿no? Hacia allá iba, Alexis. ¿Cómo encontraste tu camino en el arte? Porque finalmente te conviertes en un extraordinario galerista, pero también Pues, un gran coleccionista de arte y arte antiguo. sí, Cuéntanos un poco. pues mira, cuando llegamos a México, realmente mi padre con todo su impulso, su inercia que traía en su historia como cineasta, Ujú. empezó a buscar por esa área, ¿no? Por el área del cine, pero México estaba cruzando una época un poco difícil en ese entonces, en los 70s, en los 80s, no había esa herencia que venía de la época de oro del cine mexicano y de todos estos grandes directores que tanto mexicanos como extranjeros, que vinieron grandes fotógrafos como Gabriel Figueroa y todos estos grandes cineastas, Buñuel. como que cayó, claro, Buñuel vino de España, Ujú. cayó como pues no un bache, pero porque sí se producía cine, pero era De otra de forma. otro tipo, fue como una ruptura, Sí. así como el arte sufrió una época, bueno, no sufrió, porque en cuanto al arte, a la pintura y a la escultura, la época de la ruptura fue muy importante, los años finales de los 60, 70 fue muy fuerte, con artistas como Francisco Corsas, Feliciano Béjar, Arnaldo Cohen, Alberto Gironella, José Luis Cuevas, no puede faltar ahí, claro, ¿me entiendes? Todos estos artistas que rompieron un poco con, bueno, no un poco, bastante con toda la tradición que venía de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Orozco, de Siqueiro, de los grandes muralistas.
que una maravilla también, pero pues, chavos que se fueron a viajar y vivieron otra época, se empaparon de otras influencias y regresan a México con la cabeza volada Ujú. y empiezan a hacer toda esta transformación del arte. En el cine sucedió algo parecido, pero no tanto para bien, yo creo. Entonces mi padre pues tuvo que buscar otras fuentes. Ya el arte coleccionismo venía desde antes, venía desde Chile Ujú. como coleccionistas, más no como Como marchantes, galeristas, como como galeristas. marchand d'art o Sí, sí, como sí. art dealers, como le dicen también, ¿no? Ok. Y entonces se empezó a relacionar con artistas mexicanos, con el cual se generó una gran amistad, porque el Fondo de Cultura Económica lo contrata a mi padre para que hiciera documentales de estos artistas de la ruptura para el Fondo. Entonces él hizo 4 cortos, muy bonitos, 4 o 5 cortos, me acuerdo, en 16 milímetros. Sí. Eran Francisco Corsas, Arnaldo Cohen, Feliciano Béjar y Alberto Gironella. Entonces cada uno hizo una historia y se empezaron a generar amistades muy grandes, que yo de niño me tocó pues crecer Estar con presente. ellos, claro, estar presente con todos. Y fuimos conociendo el arte de México y mi padre y mi madre iniciaron en sus años mozos coleccionismo de arte japonés, Ujú. que es una joya. O sea, cuando tú te metes en el mundo del arte japonés, de los ukiyo-es, que son las famosas estampas, las Japanese prints que los llaman, y el mundo de los netsukis, ¿te acuerdas? Ujú. Y en el mundo de las armas japonesas, las armaduras que tenían, las naginata, las espadas, los sables, katanas, todo, 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 te empiezas a meter en ese mundo de la delicadeza y la fineza y te pum, y te atrapa. Te atrapa. Claro, de hecho todo el impresionismo, la carrera, así como el cubismo nació del arte africano, que bien lo sabemos nosotros, el impresionismo nació del arte japonés, porque los japoneses se envolvían en estas estampas japonesas, envolvían las porcelanas que empezaban a exportar a Europa. Cuando Wow. Europa se crea esta conexión con el Oriente, digamos, empiezan el intercambio comercio, entonces las porcelanas las envolvían en estos como si fueran papel de periódico. Y llegaron en Europa y de repente tú sacabas tu tacita, tu tazón de porcelana y abrías y decías, ¿qué onda? Lleno de colores. Y así empezó a nacer el impresionismo, porque el arte europeo, va a cuenta que siempre fue medio oscurón, Sí. desde el gótico y todo, el renacimiento, entre paréntesis, porque tampoco es lo que nos cuentan en el colegio. El renacimiento fue una época bastante oscura, bastante... O sea, sí fue un renacimiento en cierto modo social porque lograron independizarse del todo el rollo feudalista y bla, 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 pero, pero pues vivir en el Renacimiento y salir a la calle en la noche a estas ciudades recién no era muy recomendable, ¿no? No había luz, no había nada, imagínate. Sí. Oye, Alexis, entonces tú continúas coleccionando arte japonés, como tu padre. Cuéntame Fíjate, de estas visitas a las casas de subastas en Nueva York. ¿Cómo es que construyeron esta espectacular casa en la que vivían en Coyoacán, ¿no? Que era pues un mira, lugar es que el maravilloso. arte se divide en 2 mundos, realmente. Uno que es el arte del coleccionismo, de la gente que no le interesa la parte comercial del arte. Y cuando te conviertes en galerista y te sumerges en un mundo que es mágico y que es hermoso, que es el mercado del arte. Entonces, en el mundo existen estas grandes casas donde se subasta todo tipo, por secciones, todo tipo de arte, como Christie's, como Sotheby's, como Phillips, como Bonhams, como todas estas grandes. Aquí en México existe López Morton, ¿no? Por Ujú, decirte algo. ujú. Que no lo han hecho mal, es otro, digamos, por lo mismo, ¿no? Pero son casas de subasta que se encargaron a crear este mercado del arte. Entonces, todos los que en cierto modo vivimos del arte, que es muy doloroso, porque cuando eres del medio coleccionista y dealer, de repente te enamoras de las piezas, pero pues es tu negocio, tienes que venderla, pero ¿cómo voy a vender mi armadura japonesa del siglo XII que tanto amo? Pues ni modo, te salió un buen Buen tirador, negocio. como se dice, y tú, bueno, te consuela el hecho de que cuando se puede, lógicamente, ¿no? Pero que cuando vendes una pieza muy querida, a veces puedes adquirir otra, porque en el mundo, tanto en la creación del arte, el arte tiene un mundo muy, muy grande y muy redondo,
y muy mágico. Entonces te suceden, el hecho de que te encuentres la pieza que tú estabas buscando, que siempre has soñado, y todo es un regalo. Me tienes que contar cuando te ha pasado eso. Pues bueno, han sucedido muchas cosas, claro, sí han pasado muchas cosas por el estilo Y de de que las obras es más que es la increíbles magia, que has es la tenido en magia tu que casa. rodea al arte, porque si tú te das cuenta, el arte fue una creación espiritual de alguien. El arte nace cuando el ser humano, porque no quiero decir el hombre, que ya sabes, porque las mujeres van a decir, y es machista, no. Cuando el ser humano logra solucionar todas sus necesidades básicas para vivir, su techo, que puede ser una cueva, ¿me entiendes? Su calor, que el fuego, su alimentación, lo que salían a cazar y llevaban, su ropa, su vestimenta, que eran las pieles. Cuando el hombre logra ver a su familia tranquila y desde lejos ver a la mujer y a los niños riéndose alrededor de una fogata, en una cueva, en una caverna, y comiendo, y todo el hombre entonces se acuesta y empieza a mirar las estrellas y empieza a cuestionarse cosas, ¿no? De la existencia, de la vida, del cosmos, del movimiento, del todo alrededor, y empieza a plasmarlo, que puede ser, de repente ve como una gacela o un antílope de esa época, brinca, y entonces le llama la atención el cómo se sostiene en el aire, y entonces decía agarrar un pedacito de madera y en vez de hacer un utensilio de trabajo, empieza a reflejar la creación con sus manos, y de ahí empieza el arte, creo yo. O sea, es una Claro, visión como muy un acto particular. espiritual, ¿no? Claro, Y algo que tiene cierta mística, una magia. claro, Y porque, eso llega hasta el mercado del arte, Alexis. claro, porque Sí. es que hay mucho tipo, hay gente que no le importa el arte, sino le importa el valor del arte, Ok. ¿no? Y hay gente que realmente sí le importa, qué es lo que se duele a veces separarte de esas cosas, Sí. porque es como lo mismo, si yo quisiera construir un puente, pues no puedo, porque no soy ingeniero, ¿me entiendes? Y hay gente pero sí puedo ver la manera de cómo sacar beneficio de construir un puente, ¿no? Contrato a un ingeniero, contrato a un arquitecto, contrato un businessman. Sí. Y el arte, el mercado del arte ha caído mucho en manos de businessmen, más no de amantes del arte y mucho menos conocedores del arte, Ya. ¿no? Entonces lo ven como Oye, ¿y qué pieza te ha costado desprenderte de ella? Que la tenías en tu sala y dices, híjole, es que no quiero que se vaya. pues la verdad de las piezas, nosotros cuando salimos de Chile, Ujú. logramos rescatar después de muchos años de estar en México, logramos rescatar por la familia en Chile que nos resguardaron muchas cosas, piezas con las que yo crecí de niño, como que te contaba. Entre de ellas, pues mi armadura japonesa de samurái original, Ujú. que yo jugaba, yo me la ponía el casco y las cosas de chico y me metía dentro de la armadura y logramos traerla a México y pues de repente después de muchos años de tenerla en México y que me acompañaba y yo hasta me aventaba mis monólogos con la armadura, ¿me entiendes? En momentos de confusión en la vida y me transmitía mucha fuerza porque lo usaba mucho como ejemplo. Decía, es que ahí adentro hubo una persona que la usó para defender un Protegerse. ideal, ¿no? Y pelear y luchar por algo, ¿me entiendes? Por algo que él creía. Entonces, y pues de repente me salió un buen tirador en Guadalajara y ¡bum! Vale. ¿La Pues vendiste? sí, cerré los No. ojos y la tuve que vender y me dolió hasta el día de hoy. Y tengo la posibilidad de que algún día ¿Recuperarla? podré recuperarla. Sería como un reencuentro, como si me reconciliara con mi ex mujer. No, ¿cierto? Eso no Oye, y de sucederá. las grandes obras maestras que se supo que estaban en tu sala, cuéntanos un poquito. Bueno, pues ¿Cómo es que mira, tú has sido uno de los, o más bien en bueno, yo, México? no tanto yo, pero sí mi familia Sí, y sobre todo mi padre. Yo sí. siempre he estado a su lado hasta el día de hoy aprendiendo, porque mi padre fue un hombre muy, ya es un hombre grande, ya está un poco retiradón de eso, pero fue un hombre que siempre le interesó mucho el estudio desde muy niño. Entonces, él me dijo, mira, Alexis, hay gente que no entiende que hasta para ser maleante hay que estudiar. O sea, hasta, pues, sí. Entonces, pues ponte a estudiar. Yo estudié la carrera de Historia del Arte, después tomé unos cursos importantes en Boston, también algún tipo de especialización, y al mismo tiempo, paralelamente, la parte de la práctica, acompañando a mi padre desde muy joven a las subastas en Nueva York, en esto y lo otro, y viendo cómo existía un poco los dos mundos, tanto el mundo del coleccionista como el mundo
del dealing, ¿no? Del comercio del arte, siempre con un respeto muy grande y con un amor muy grande, porque cuando tú tienes amor para lo que sea, es cuando las cosas se te empiezan a dar y los caminos te empiezan a llevar por rumbos muy misteriosos, que si tú los hubieras planeado, nunca te hubieran resultado. Siempre hay que estar con el corazón abierto y nunca perder la fe, en nada en la vida, pero sobre todo en este negocio del arte, porque como te decía hace rato, va muy conectado con la parte espiritual, tanto del artista como de la pieza, ¿no? En sí, que todo lo que imprimió en ese momento. Ningún artista pinta algo por casualidad, o en el caso de los pintores, o esculpe algo, o crea algo por casualidad. Siempre hay un porqué atrás, que es lo bonito, que es lo que hace que las piezas valgan. Por ejemplo, no la materia, no la... O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado cuando alguien ve los cuadros de Miró y dice, bueno, pues, ¿qué miró? Miró. Pues, ¿quién sabe qué miró? Miró. Pero el chiste es que ahí salió 4 rayas de color con un circulito y vale 20 millones de dólares. Y nunca falta quien dice, pero ¿cómo si eso lo puede hacer mi hijo de 7 años y le queda mejor? No, güey, es que no es el cuadro en sí, sino en qué momento lo hizo, en por qué lo hizo, qué estaba cruzando él en su vida en ese momento, qué sucedía a su alrededor, qué transformó él con esa expresión. Por eso existe el expresionismo y todo este tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que vale en el arte. Y sobre todo, ¿quién lo hizo? Los que lo hicieron mueren, pero la pieza los mantiene siempre vivos. Claro. Como todo lo grande. Oye, Alexis, y ahora que mencionas a tu papá, ¿cómo lo describirías para ti? ¿Quién es este Pues yo lo Álvaro describiría para como Alexis? un gran maestro, obviamente, ¿no? Pero un hombre muy valiente, un hombre que a mi padre lo puedes poner en la punta del cerro en calzones y cuando llega abajo ya está vestido y arreglado y listo para presentarse en alguna exposición. No, pues ese es un hombre muy ingenioso. Hay gente que nace con esa estrella, ¿no? Es un hombre que ha tenido buena estrella. Yo creo que eso es algo que tú vas cargando en tu existencia, porque una cosa es la vida, que tiene una duración de ciertos años, y otra cosa es la existencia, que es infinita, ¿no? Uno existe por siempre, de ahí viene todo el rollo de las reencarnaciones y todo. Entonces, naces con ciertos dones, y mi padre nació con ese don siempre. Es un hombre muy valiente, es un hombre que ha tenido demasiadas experiencias en una vida, porque no es una vida, dentro de la vida hay muchas vidas. Imagínate, yo nací en Chile, estoy en México, quién sabe dónde esté mañana, ¿no? Nunca se sabe. Entonces, son cierres y aperturas, cierres y aperturas toda la vida. Y mi padre es un hombre que siempre ha vivido muchas esas transformaciones y siempre se ha adaptado de una manera muy, muy importante, ¿no? Y, y sobre todo, lo que más lo ha ayudado a él es esa falta de apego, de necedad, a aferrarse a algo, ¿no? Fíjate, parece contradictorio en un coleccionista, ¿no? Pues es lo que te digo, es cuando te tiene que salir tu parte de dealer. Ajá. Pero yo me refiero en general en la vida, o sea, siempre tienes que aceptar los cambios y enfrentarlos y tomarlos como algo positivo, aunque de repente, porque siempre hay un porqué atrás, entonces de repente haces un mal negocio y lo puedes perder todo, pero pues entonces tampoco te vas a aventar por la ventana, ¿me entiendes? Y ni mucho menos. Entonces tienes que empezar y ver la manera de que por qué te pasó eso. Eh, Puede que no lo entiendas al principio, pero todo es enseñanza y aprendizaje, creo yo. Para mí la vida venimos a aprender. Cada vida es un año de una carrera que es la existencia, ¿no? Claro. ¿Y qué aprendiste tú de tu papá, Alexis? Ay, pues mira, la perseverancia, mucho, de seguir adelante y tratar de realizar lo que tú crees, ¿no? En lo que tú crees y tratar de lograrlo aunque no te resulte. Por lo menos lo intentaste, estuviste ahí con todo el corazón, con todo el alma. Y si no lograste eso, pues lograrás lo que sigue, ¿no? Claro. Pero nunca perder la fe en eso, en lo que hagas, aunque no te dé los resultados que tú soñaste, porque todos somos muy soñadores, ¿me entiendes? Claro. Oye, ¿y qué dijo tu papá cuando le dijiste que querías ser rockero? Tú tenías muchas ganas de entrevistar a mi padre, ¿no? También, Sí, claro. claro. Sí. Pues lo puedes hacer ahora que regrese, pues de viaje, podemos organizar eso, que hagas una entrevista con él. Gracias, Alexis. Pues mira, es lo mismo como le explicaba hace rato, es lo mismo que yo hice cuando
Cuando mi hijo me dijo que quería ser diseñador Para allá de iba. videojuegos, pues sí, o sea, pues ¿qué me iba a decir? Me dijo, Alexis, te apoyo, porque aparte éramos buenos. Ujú. Sí, Cuéntame de esa éramos etapa muy de buenos. rockero, ¿de qué se trató? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste al rock and roll? ¿Qué Fíjate que hacías? la música es algo que siempre estuvo presente en mi vida, Ok. desde muy, muy niño. El segundo marido de mi madre era músico, ensayaban en mi casa. Yo escuchaba música desde muy niño. Ya aquí en Ay, México, mira, mi ¿no? teléfono se me olvidó apagar. Ujú. Ya aquí en México, supongo. No, desde Chile. Ah, ok, Desde desde muy Chile. niño siempre Muy bien. escuchaba música, porque los amigos, ¿no? Todos los amigos escuchábamos música, jugábamos que éramos rockers y que éramos todo esto, ¿no? Éramos súper fresas en ese entonces porque no había tanto. Pero fui conociendo, lo primero que escuché, me acuerdo que fue, yo era niño, habré tenido 7 años, una cosa así, y escuché Strawberry Fields Forever de los Beatles. Ok. Y lo volví a poner porque la canción era muy especial, porque empezaba, me acuerdo, Let me take you down, cause I'm going wrong. Yo decía, está malo el disco. Me vendieron un disco malo, que sabe qué no es. Y lo volví a poner, y de repente me di cuenta que así era, porque fui con otro amigo y me dijo, no, güey, el disco es Así así, cabrón. es. Yo dije, ah, mira qué loco, nunca había escuchado algo así en la música, ¿no? Todo siempre era tan perfecto y tan. Y entonces, pues ahí me nació un poco la onda del rock. Dije, no, pues el rock tiene mucho de música clásica. O sea, si Beethoven existiera ahora sería rockero, o Mozart o cualquiera, ¿me entiendes? Porque sí las raíces son muy fuertes y me empezó a llamar la atención y cuando llego a México ya más grandecito, llegamos al Colegio Madrid, que fue un colegio, bueno, primero el de Crolí, que era un colegio activo, muy pequeñito, pero con un sistema de educación completamente alternativo a todo lo que yo había estudiado y probablemente de todos los que vivíamos ahí. ¿Qué era Perdón, Montessori o qué? no, ni siquiera, era más locochón. De Crolí era un alemán que Ah, inventó un sistema de educación que se llamaba activo. ok. Luego hubieron el Freire, habían varios que era un sistema mucho más humano, Ajá. donde trataban mucho más la psicología de cada niño que el we don't need Sí, no sí, sí. education, ¿no? Entonces, me acuerdo que tú, por ejemplo, a los maestros los llamabas por su nombre. O sea, Ujú. se rompía ese falso respeto porque, oiga, profesora, este pendejo. ¿Me Ah, entiendes? sí, sí, sí. Entonces se generaba una amistad con, con, con esa parte. Y después, si tú tenías un problema en la casa, tú le podías decir a la directora, Carola, me acuerdo que se llamaba, tú le podías decir, oye, es que fíjese que vi como mi madre golpeaba a mi padre, digo, mi madre a mi padre, no, bueno, al revés, ¿no? Porque se da el caso. Y entonces ella llamaba a todos los compañeros y te decía, expon tu caso, ¿no? Ay, wow. Claro, entonces, Ok. y todos los niños opinábamos y decíamos, llorábamos, hacíamos shows, o sea, Qué emocionante. sí, era un sistema educativo muy diferente. Y yo creo que Montessori no lo conozco mucho. Tuve amigos que estudiaron bajo el sistema, pero este era o sea, era Era otra completamente cosa. hippie, o Ok. sea, ¿no? Y luego ya fuiste al Por Madrid. ejemplo, una vez hice una fiesta en el Desierto de los Leones, donde fuimos los amigos y las amigas, como a los que habremos tenido 12, 13, 12 años, 12, y le robamos los pomos a mi padre. Nos pusimos todos en una peda, ¿no? Una Borraché. borracherita. Y se enteró la directora. Entonces dijo, ah, sí, muchachos, les gusta esta cosita, ¿quieren ver? Entonces mañana vamos, bueno, no mañana, pero vamos a hacer una fiesta, una comida en la escuela donde todos tienen que venir elegantes, todos en pareja y pueden tomar y fumar todo lo que quieran adentro. No, todos tirados en las mesas, guacareando. Nunca más, o sea, yo creo que volví a agarrar una copa 20 años después y así ¿En muchos, serio? Pero muchos. habrá para el que no funcionó. Ajá. ¿Será alguno de los compañeros no les habrá funcionado así o Pues sí? no sé, ya no le di seguimiento al asunto, pero a lo que voy es como la psicología, ¿no? De que, Ah, qué fuerte. ¿no? De que sí, quieres conocerlo y sí funciona, Claro. porque es como se dice, inversa, ¿no? En cierto Ajá, modo, ¿no? ajá. En vez de prohibirte, castigarlo, porque eso te va creando Un deseo. un deseo más grande. Entonces, esto era como que, si quieres probarlo, pues ponte hasta el queque, güey. Y luego platicamos, ¿no? Y todos, oye, ya no, le acercabas una copa a alguien y muchos juraron no volver a tomar. Promesa que rompieron unos años después, pero Y luego en el Madrid encontraste a tu banda de rock. en el Madrid, pues, claro, fue cuando me empecé a meter en el mundo con un gran amigo mío, Pepe Guadalajara, que en paz descanse.
Empezamos, me acuerdo que ir a las tiendas a tocar Smoke on the Water. Tan, 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 tan. Y empezamos ahí, empezamos luego con maestros a estudiar. Y luego yo tuve una conexión muy fuerte con el Liceo Franco-Mexicano. Ok. Y ahí conocí grandes amigos de toda la vida, amigos de verdad hasta el día de hoy. Y armamos nuestra primera banda de rock, que se llamaba Darkness, ¿Qué tal? que éramos más fresas que nada, pero nosotros. Y tocábamos, pues, habremos tenido, te digo, 13 años. Y tocábamos covers de los Rolling Stones, de Lynyrd Skynyrd, me acuerdo, de todo, Deep Purple, todas estas bandas que empezaban. Y yo me di cuenta de que me gustaba realmente, ¿no? Que realmente me gustaba mucho y de ahí armé un grupo que se llamaba Hidden Port, que quiere decir Puerto Escondidos, que en ese entonces era todo en inglés. Y entonces armó Hidden Port, porque estábamos en Puerto Escondido, me acuerdo, y decimos, vamos a armar una banda de rock. Sí, vamos a armarle. ¿Cómo le ponemos? Pues, ¿dónde estamos? En Puerto Escondido. ¿Y cómo se dice Puerto Escondido en inglés? Hidden Port. Pues órale, va. Y grabamos nuestro primer disquito, tenía como 15 años, con canciones originales nuestras, compuestas por nosotros. Y de ahí salió. Después estuvo Crisis, muchos años, como 20 años, que eso ya sonábamos, pero durísimo, ¿no? Sí, de Crisis creo que fue de donde me has contado más, ¿no? Y sí, porque fue el grupo, digamos, más largo, de más tiempo y más profesional. Ajá. Nos escuchó, me acuerdo, tocar en un ensayo Alfredo Díaz Ordaz, que también andaba en el rollo de la música y todo. Él fue uno de los que hizo a Vándaro, ¿te acuerdas de ese gran festival? Y él trajo a los Doors a México. Y dijo, no, güey, ustedes están cabrones, yo quiero llevármelos a Los Ángeles, a que graben su disco en mi estudio, el Baby O Recorders, en Sunset Boulevard. Y ya de la noche a la mañana nos convertimos en unos rockstar, que nos duró como... Pero fue una experiencia tan bonita, tan fuerte. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros tocábamos un rock medio pesado, progresivo, porque en ese entonces no existía el hacerte famoso por hacerte famoso con una rola, ¿me entiendes? Eran realmente trabajos musicales y estudio y meterte en los tiempos de 4/4 a 5/4 a 6/8 y cambios de armonía y jugar con la armonía, con la música de verdad. Luego se crea el rock en tu idioma y cualquier otro güey ya te veo en una fiesta, y ya le dieron en la torre. Pero en esa época sí realmente existía este amor por la música, ¿no? Y luego ya se hizo comercial porque no había industria cuando nosotros estábamos. Entonces hacíamos lo que nos gustaba y lo que creíamos y lo que queríamos. Luego las disqueras empezaron a echar el ojo de que era un buen negocio y ya le dieron en la torre, o sea, a la creación musical, artística. Oye, ¿y consideras esta época como una de las más interesantes en tu vida o cuál considerarías que es a la que volverías siempre? Híjole, pues la época de rock yo creo que fue muy bonita. Y yo he seguido con la música, ahora tengo un proyecto que se llama El Complejo, porque ha sido muy complicado. Pero ya compongo yo mis canciones y con músicos amigos que sigo teniendo, nos encerramos en un estudio a grabar mis rolas, pero es algo más personal. Fue muy difícil trascender porque era muy difícil mantener los grupos unidos, porque no había industria, entonces de repente te empezabas a hacer más grandecito y no tenías lana, y el baterista, puta, te acabo de embarazar a mi esposa, y esto y lo otro, entonces pues, ¿qué crees? Tengo que dejar la banda. Los cantantes son los peores, esos son los que... Tú no eras el cantante, Alexis. No, yo era el bajista. O sea, componía y tocaba el bajo. Hacíamos una mancuerna que hasta el día de hoy seguimos siendo hermanos con Gabriel Huidobro y yo, Gabe, mi querido amigo, que con él empezamos todo. Es mi hermano de la vida. Siempre hemos, así en la onda, Jagger y Richards y... ¿cómo se llaman? Lennon y McCartney, ¿no? Pero el Pepe y el Julio, en el caso nuestro. El Gabe y el Aleu. Y bueno, pero fue un momento muy bonito porque fue el surgimiento de la música y se creó una hermandad de estos viejitos todavía. Qué lindo. Viejitos ahora, pero en ese entonces no estábamos tan mal. Oye, y cuéntame de tu galería, la que estaba en Coyoacán, el Círculo Azul, ¿no? Sí, paralelamente cuando ya los grupos pues, se fueron
disolviendo, y yo estudié la carrera, como te digo, de historia del arte, entonces siempre estuvo latente. Y a diferencia de la trayectoria de mi padre, que él siempre fue una persona muy tradicional, él nunca fue realmente un promotor de arte ni de artistas, entonces más bien fue un gran anticuario, conectado con mucho, con el arte, claro, pero él trabajaba siempre con muchos artistas muertos, porque él decía, yo no estoy loco como tú. A mí Diego Rivera nunca me viene a tocar el timbre y decirme dónde está mi lana, ¿no? O qué vendiste mío, güey. Entonces, claro, entonces si tú tienes la energía que yo la tenía, y aparte en el mundo del rock, que fueron 20 y tantos años, ¿me entiendes? Conocí mucho artista, porque pues el arte es el arte, la manifestación del arte es lo que cambia, pero entonces conoces pintores, escultores, todo, y me llamó mucho la atención de crear un círculo de artistas, porque también bailarines, de actores de teatro, de cine, entonces por eso se llama el Círculo Azul. Mi galería se llama el Círculo Azul porque era un círculo de artistas, y yo siempre tuve el rollo ecológico, que es algo que me faltaba decir. El grupo Crisis se llamaba Crisis no por la crisis social ni la crisis económica, es por la crisis ecológica que vivimos ahora, que en ese entonces estaba en sus inicios realmente fuerte por la falta de educación, ¿no? Y porque nunca a nadie le ha interesado educarnos, siempre es convertirnos en unos consumistas y depredadores de todo, porque así enriqueces más a los de arriba, ¿no? O sea, los que se benefician de todo esto. Por eso en el colegio te enseñan lo que ellos quieren que aprendas, para que les seas útiles, ¿no? Para que realmente realices como ser humano, como espíritu. No, hombre, eso les da lo mismo. Quieren que tú seas apto para trabajar para ellos, ¿no? Y te fomentan muchas cosas. Entonces, la crisis, nosotros tocábamos con máscaras de oxígeno, por ejemplo, empezábamos los shows y todo, todas nuestras canciones, las letras, los nombres, todo iba esperando que la vida se acabe, sin escape, todo era un poco dramático, pero era un rock con mucha conciencia atrás, ¿no? Y lo mismo el Círculo Azul con un Y el Círculo Azul tuvo, claro, porque dicen, porque ahora ya con que el hombre nunca llegó a la luna, pero según crecimos nosotros con esa idea, ahora resulta que Kubrick fue el que hizo todo el con esa idea, la primera transmisión que hubo entre Houston y la cápsula lunar, espacial, el viaje a la luna, el primer viaje, la primera vez que el ser humano pudo ver el planeta desde la distancia, le preguntaban, bueno, ¿y qué es lo que ves? Y yo decía, veo un círculo azul, veo un círculo azul. Entonces se me hizo, es una conexión muy ecológica de la vida, qué bonito, del planeta. Entonces por eso le puse el Círculo Azul a la galería, por el círculo de artistas que siempre rolaron y rolan todavía, más o menos, de diferentes estilos y cosas, y la parte ecológica. Claro. ¿Sabes qué me gustaría que nos compartieras, Alexis? Como todo este pensamiento sobre la energía y sobre cómo nos compartimos hacia el universo, que me has contado algunas veces. Bueno, tendría que decirme de gurú. Es todo un statement de tu forma de ser y de la forma en la que has coleccionado, en la que has creado arte, en la que has apoyado artistas. Tiene que ver con este statement que tienes, ¿no? Compártenos. Es que mira, yo creo que el arte es una armonía perfecta entre el espíritu y el cuerpo. O sea, el espíritu lo crea, lo genera y el cuerpo lo expresa. ¿Me entiendes? Entonces, no todo mundo tiene que ser artista, aunque sí lo es. Todo mundo es artista, todo mundo, hasta el que volea los zapatos, es un artista. Hay buenos y malos, porque a veces me han dejado los zapatos más. Pero es como todo, hay buenos pintores y malos pintores, pero nunca hay que catalogar a nadie ni insultar a nadie, porque siento que cada quien estamos en nuestro momento evolutivo. Nosotros venimos a la vida a eso, a crecer y aprender. Tú puedes repetir las vidas cuantas veces se te dé la gana. Es un colegio, la vida. ¿Y cuál es el resultado final? Dios, la creación, la energía magna, llámalo como tú quieras, pero es un proceso para llegar ahí, como el colegio es un proceso desde kinder hasta graduarte, la universidad y todo el asunto es lo mismo. La vida es un reflejo, la vida material es un reflejo de toda esta trayectoria espiritual. Entonces tú puedes repetir de año
llamémoslo así, cuántas veces te la gana. Yo cuando iba en tercero secundaria había un compañero que tenía como 28 años y seguía repitiendo tercero por burro, por necio y por aferrado. Y ahí nadie se mete. Es lo que es el libre albedrío, no sé cómo Dios lo vea, pero Dios nunca se va a meter, porque cada vida es un aprendizaje y es un crecimiento, es un escalón de la escalera del famoso Stairway to Heaven, ¿no? O sea, cada escalón es una vida, ¿no? Que tú vas creciendo. Claro. Y entonces, pues y eso, tú no le puedes exigir a un niño que va en kinder a que te conteste preguntas de un chavo que va en segundo de primaria. Es ilógico. Y es lo mismo con la vida. O sea, no hay tontos ni inteligentes. Cada quien está en su momento, ¿no? Es una evolución, claro. Y tú puedes ser necio cuantas veces tú quieras, pero tarde o temprano, y te puedes tardar, el camino es hacia adelante. O sea, la vida tiene un sentido y ese sentido siempre es hacia adelante. Pues sí, ¿no? Claro, porque no hay regreso. Si yo prendo un encendedor y te digo, mete el dedo, pues puede que lo metas. Y, ay, güey, y le digo, mételo de nuevo. Así, sí, güey, mételo, ¿no? Tú, claro. Va a decir, oye, ya me quemé, güey, mételo tú. Entonces, un poco el aprendizaje en la vida es un poco similar. Por eso siempre es hacia adelante. Siempre vas aprendiendo un poco, ¿no? Y te puedes tardar lo que tú quieras. No hay regreso. No, es muy difícil. Pues, ¿quién quiere meter el dedo de nuevo al fuego? Pues, digo, ya que ser... Claro, es un proceso de aprendizaje, pero también de energía compartida, ¿no? Me acuerdo siempre de ti, como dices que emanamos energía al universo. Nosotros somos generadores, completamente generadores. Se llama emociones, sí. Pero cada vez que tú sientes una emoción, sea positiva o negativa, porque la energía tiene dos polos, el negativo y el positivo. Entonces tú eres un generador de esos dos tipos de energía. Hay niños que su gran pasión es ir a la playa con su papá, con su mamá y con sus botecitos y hacer castillos de arena. Y hacen unos castillos hermosos que las hacen hasta un pozo alrededor que llega el mar y llena el pozo. Y mira, papá, come el agüita, ya no se puede entrar y quién sabe qué, y etcétera. Y hay otros niños que su pasión es correr por la playa, patear esos castillos de arena. Entonces, nosotros como generadores de energía, cada vez que tenemos un acto de amor o que sentimos felicidad, vamos a generar unos impulsos eléctricos que van a alimentar el amor, la vida, la creación, lo infinito. Y cada vez que tú ves a alguien que está golpeando a otro chavo, asesinando, robando o asaltando, también está generando emociones en ese momento, claro. Pero que van a alimentar otra parte más oscura, ¿no? Es bien interesante esto que dices, Alexis, porque creo que está totalmente relacionado con el arte, ¿no? Esa forma en la que se trasciende a través de la energía del creador y que se completa con el espectador, con el que... Claro, sí. Y tú tienes que, para poder formar parte de todo, tienes que haberlo sido todo. No puedes, o sea, nadie nace bueno en una vida, o sea, llegan momentos en que sí, porque la existencia es ir depurando esa energía y limpiándola y reconociendo qué es el bien y qué es el mal. Porque el bien existe y el mal también. O sea, existe lo seco y lo mojado, existe arriba y abajo. Claro. Existe, o sea, es un hecho. Pero tú no puedes llegar a ser bueno sin haber tenido el punto de comparación de lo que es lo oscuro. Lo oscuro. Exacto. Entonces es un proceso grande, por eso nunca hay que andar juzgando a la gente. Si tú ves que alguien anda en la onda oscura, pues retírate, ¿no? Tampoco llegues a terapiarlo, ni mucho menos, porque no somos psicólogos, no somos claro. Freud, ni mucho menos. O sea, entonces no tenemos que andar terapiando al personal, pues no se trata de eso, ¿no? Solamente pues aléjate porque obsérvalo y si él se empieza a acercar a ti, es porque su espíritu ya tiene sed. ¿Qué haces tú cuando tienes sed? ¿Qué buscas? Así que estás muerta. Agua, ¿no? ¿Y qué hace tu espíritu cuando tiene sed? Claro, busca su salida. Busca su conocimiento. El espíritu siempre tiene sed de conocimiento, ¿no? Entonces busca esa parte. Y empieza pues, a preguntar. Y siempre hay que estar, como te decía el otro día, con todos los sentidos abiertos. Y siempre viendo, porque las respuestas a tus preguntas, porque tarde o temprano es un momento que te va a llegar. Oye, ¿por qué estoy vivo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué la paso mal? Porque, chingados, yo nunca pedí estar aquí, ¿no? Sí.
Muchos rockeros lo han plantado en sus canciones, como Rapsodia Bohemia, escucha la letra de Freddie Mercury, ¿no? Y todo esto te vas a dar cuenta. Y hay muchos, 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 muchos. Por eso el arte es tan importante. Y tu espíritu se acerca mucho al arte cuando lo empieza a entender y lo empieza a valorar. Una pintura, cuando aprendes a ver un cuadro, olvídate, te transmite una cosa tan impresionante, indescriptible, o sea, no hay palabras para decir. Es como si yo te pregunto, dime a qué sabe una manzana, ¿no? Explícame. A pecado. ¿A qué sabe una manzana? ¿No? Alexis, pues muchísimas gracias. No, de nada. Gracias por esta conversación. Siempre es un placer conversar contigo porque creo que además de un gran promotor del arte, porque sé que pues has hecho grandísimos proyectos, no solo con artistas, sino con museos, colecciones, antigüedades, obras clásicas, modernas, bueno, una versatilidad impresionante. Bueno, hemos hecho realmente con la Galería del Círculo Azul en todos estos años, pues yo creo que hemos hecho más de 150 exposiciones. Tranquilamente, 200, ¿no? Y ayudando a artistas, sí, que odio la palabra emergentes. Pero, ayudando a artistas, impulsándolos, a veces, ¡ay, qué difíciles son! Sí, porque hay artistas que se creen creadores, genios, art dealers, galeristas, todos ellos, ¿no? Sí. Y bueno, pues hay que tenerles paciencia también. Y cuando ya les cae el 20, se acercan a ti. Claro. Bueno, nada fácil el mundo del arte, y creo que tienes ese don de cuando te encuentras con un proyecto, lo transformas, lo mejoras, haces un espacio bello. Cada lugar donde me has citado a lo largo de todos los años que llevamos de conocernos, pues siempre llego a lugares maravillosos y espectaculares y sorprendentes y inspiradores, y tiene mucho que ver con tu gran personalidad. Bueno, eso ya no es trabajo mío, eso viene de allá. y es lo que hay que, justamente, son herramientas que te dan para que tú puedas compartirlas y siempre ayudar y ayudar y ayudar y nunca dejar de aprender. Eso es importante, nunca, jamás creer que ya la armaste, que ya la sabes todo, porque es cuando la vida te empieza a dar pruebas más fuertes que para qué quieres. Mejor ya no, sí estoy bien, gracias. Sí, porque luego te ponen unas pruebitas que... Sí, claro. ¿No? Pues con esta reflexión me quedo, Alexis. Muchas gracias por compartirnos parte de tu vida, tu vocación, tu forma de pensar, tu statement y bueno, esta actividad que lo enriquece a uno de muchas formas, ¿no? El arte no solo es una buena inversión, sino que cuando estás cerca del arte te enriqueces como ser humano, y creo que es algo que podemos ver en tu persona y en tu pensamiento. Gracias, Alexis. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Por compartir este espacio. Gracias. Espero que no les haya aburrido mucho conmigo. No hay forma de aburrirse con Alexis Kovacevic, galerista, creativo, cineasta, rockero. Y bueno, pues compartan este contenido, compartan el conocimiento y compartan la buena energía.